Bueno, vamos a hablar un poco de la película Titanic y de si su moda es históricamente correcta. Para situarnos, el Titanic se supone que se hunde en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. Y esto es muy importante para entender la moda del momento y la situación social, porque nos encontramos en un momento en el que el siglo XX ha empezado, pero todavía se retiene mucho tradicionalismo derivado del siglo XIX. Por ejemplo, en Estados Unidos se conoció los finales del siglo XIX y el principio del siglo XX como The Gilded Age, la Edad Dorada, porque fue un momento en el que la industrialización de Estados Unidos estaba empezando a despuntar y además había muy poca tasa de desempleo. Esto quería decir que los ricos se hacían cada vez más ricos, pero los pobres tenían más oportunidades de tener un trabajo más o menos digno. Más digno que antes, que no era difícil tampoco. Y esto es un poco lo que motivó el negocio transatlántico. Cada vez hay más cultura de cruzar el Atlántico para irse a América, que es justo el viaje que el Titanic iba a emprender. Y es por lo que vemos, por ejemplo, que lo embarcan tanto ricos como personas de tercera clase en ese momento, que eran personas muy pobres, inmigrantes que estaban yendo a Estados Unidos con la intención de conseguir una mejor vida que en sus países. Pero este momento también había sido especialmente idílico en Europa. Por ejemplo, en Francia, entre finales del siglo XIX y principios del XX se dio lo que se conoció como la Belle Époque, la Bella Época, que fue un periodo de paz. La paz se presta al éxito económico del país y al desarrollo de cosas como el arte, que en guerra lo tienen más difícil para florecer. También durante este momento están surgiendo muchísimos movimientos sociales y, por ejemplo, cosas como el socialismo y el comunismo están calando cada vez más en todo el mundo. Es un momento convulso, es un momento ambivalente en el que se están germinando unas cosas, pero todavía hay mucho por hacer. De hecho, se puede ver en la película mismo que hay sectores de la sociedad, como las clases más altas, que están prácticamente estáticos. No han cambiado gran cosa en los últimos 100 años. Pero con motivo de esta germinación sí que es verdad que se va dando una moda cada vez más moderna. Podríamos decir que la última moda tradicional, por así decirlo, había ocurrido a principios del siglo XX, en la década de 1900, que habían sido cosas como esta. Lo que en Inglaterra se había conocido como el periodo eduardiano. Durante este momento, por ejemplo, una de las primeras cosas que pasan es que va cambiando la silueta. Y vamos pasando de la cintura de avispa que se había visto en la época eduardiana a una silueta mucho más relajada. Claro, porque se está persiguiendo un elemento de modernización en la ropa. Se está intentando hacer que la moda sea algo que valga para vivir en la nueva sociedad moderna. No como las señoras eduardianas que iban en coche con esos vestidos. Aquí lo querían poner un poco más fácil. De hecho, vemos que la silueta parece copiarse del último movimiento naturalista que se había visto en la moda, que fue el periodo de regencia inglés, a principios del siglo XIX. Si comparamos las dos siluetas, por un lado la regencia y por el otro lado esta nueva etapa, se ve fácilmente, por ejemplo, que la silueta no solo es parecida, sino que la cintura es prácticamente la misma. Y nos dice que se está intentando empezar a hacer un tipo de ropa un poco más cómoda y natural. Por ejemplo, uno de los indicios de cómo está empezando a cambiar el mundo de la moda es que cada vez hay más diseñadores que son hombres. Mientras que en el siglo XIX lo normal hubiera sido que las casas de modas las llevaran las mujeres, que se hacían llamar madames, como he dicho en otros vídeos. Durante la década de 1910 es cuando empieza a despuntar, por ejemplo, Paul Poiret. Y aquí tengo que hacer un inciso. A gente como Paul Poiret se le atribuye mucho la liberación de la mujer de la ropa tradicionalista. Y esto no nos podemos dejar llevar por ello, porque sí que es verdad que está diseñando siluetas que no llevan corsé o que llevan tipos de corsetería mucho menos restrictivos que antes. También a Paul Poiret se le atribuyen cosas como la Hubble Skirt. La Hubble Skirt, que se había llamado jupe entrave o falda trabada. ¿Por qué? Porque trababa el paso. Esto era una falda que disminuía su circunferencia conforme se acercaba a los tobillos y hacía que las mujeres tuvieran que andar muy poco a poco, dando pasitos diminutos para no caerse. Vamos, que yo la liberación no la veo por ninguna parte. De hecho, a Paul Poiret se le atribuye la frase «he liberado los torsos de las mujeres y les he encadenado las piernas». O sea, que hay un cambio en la moda, pero no es tanto como se nos ha hecho creer. Sobre todo teniendo en cuenta que el corsé, si se usa bien, no tiene por qué ser restrictivo. Pero estas faldas sí, es su naturaleza, así están hechas. Pero bueno, dejemos las digresiones y vayamos ya a la moda de Titanic. Ya en la primera escena de la película vemos un sí. Un sí como una casa de grande. Y es
el traje en el que se nos presenta al personaje de Rose. Algo que se había dado durante la década de 1910 es que cada vez la moda femenina estaba adquiriendo más elementos de la masculina. Por ejemplo, se puso muy de moda llevar camisas blancas con cuello como llevaban los hombres. Y esto además era parte de un proceso de democratización de la moda, ya que lo podían llevar tanto mujeres ricas como mujeres más humildes. Por ejemplo, se ven mujeres ricas que llevan estas camisas con cosas por encima o con más joyas o de mejor calidad. Pero también vemos a muchas sirvientas con camisas. Otro elemento de esto fueron los trajes. Durante la segunda década del siglo XX las mujeres cada vez llevan más trajes y empiezan a incorporarlos a su estilo. Y esto ya lo vemos directamente en la primera escena en la que aparece Rose. En esta escena, Rose lleva un traje en el que la chaqueta y la falda combinan la una con la otra. Y aparte también podemos ver que lleva una camisa debajo. A este tipo de trajes fue a lo que se empezó a llamar trajes de sastre femeninos. De hecho, una cosa interesante de este traje es que es la última moda en ese momento. El traje que lleva Rose en la primera escena en la que la vemos es una copia exacta de un traje que había aparecido creo que en enero o en febrero de 1912 en la revista Le Mode. Este traje además es perfecto para la escena en la que se nos presenta a Rose, porque es un momento en el que ella va a embarcar. A estos trajes en inglés no se los conocía como trajes de sastre, sino walking suits, o sea, trajes para andar, ya que daban mucha más comodidad y mucha más facilidad para moverse que cosas más de noche que incluían cosas como las faldas trabadas. Por otra parte, conocemos a Rose cuando se la desvela de debajo de su sombrero. Que me parece una forma ideal de utilizar el sombrero. Estos sombreros tipo Pamela se habían puesto de moda durante la década anterior, en el periodo eduardiano. Y sí que es verdad que aunque en Titanic lo hacen muy bien, esto es algo que le han bajado un poco el tono. Me explico. Estos sombreros se distinguían por tener las alas muy grandes. De hecho, se decía que una mujer no podía ser considerada elegante si las alas del sombrero no le cubrían por lo menos hasta los hombros. Recordaréis también estos sombreros porque hablé de ellos en el vídeo sobre modas asesinas. Y esto fue porque estos sombreros eran tan grandes y tenían tanto peso que tenían que cogerse a la cabeza con alfileres bastante grandes. De hecho, se decía que las mujeres muchas veces los utilizaban como armas para defenderse de hombres que las atacaban por la calle. Y a las sufragistas, por ejemplo, cuando las detenían se los quitaban para que no pudieran herir a la policía. Unas ídolas. Y con lo que me refiero a que lo han bajado un poco de tono es que en el sombrero de Rose podemos ver que tiene un lazo bastante grande. Y esto no era necesariamente así, porque durante esta época es cuando se pone muy de moda adornar los sombreros con plumas. Y digo plumas por decirlo suavemente. Había mujeres que hasta llegaban a llevar pájaros enteros disecados en los sombreros. Y se dice que muchas especies de pájaros se extinguieron de tanto que se los cazaba para disecarlos y convertirlos en parte de los adornos del sombrero. También se dice que se cubrían las alas con gasas, tul, telas preciosas, flores, un show. Y claro, sospecho que pusieron el lazo en lugar de un pájaro entero porque querían llegar a un compromiso entre lo que se llevaba en el momento en el Titanic y lo que el público de los años 90, que es cuando se estrena la película, encontraría atractivo. De la misma forma, una cosa que me llamó mucho la atención fue el buen uso que se hacía de los guantes en esta película. En este momento tenemos que entender que las clases sociales en el Titanic están muy marcadas. Y Rose, que es la protagonista, aunque vemos que está claramente agobiada por la clase social en la que vive, pertenece a la primera clase del barco. Son los más ricos no de ese barco, sino del mundo. Y por esto, cuando vemos las escenas, sobre todo de cenas, vemos a las mujeres llevando guantes. A Rose, desde el primer momento que se baja del coche para entrar en el Titanic, la vemos que lleva guantes. Esto se debe a que en 1912 se esperaba de una mujer de esa clase que llevara guantes siempre que estaba en público. Y el único momento en el que se permitía que las mujeres se quitaran los guantes era cuando estaban comiendo. Una cosa que está muy bien hecha es que las mujeres llevan los guantes en consonancia del momento del día. Como en muchas modas y en muchos periodos de la historia de la moda, se ve que las mujeres se tapan más por el día que por la noche. Por ejemplo, miremos cómo va Rose cuando va a entrar al barco o cuando está caminando con su madre o con Jack y luego cómo va vestida a la cena por la noche. Y en estas situaciones vemos que los guantes siempre le pegan con el conjunto y que por el día se lleva guantes cortos y por la noche se lleva guantes largos por encima del codo. Esto se debe a que por el día se lleva ropa más tapada y por tanto ya tienes cubiertos los brazos, mientras que por la noche te cubres hasta por encima del codo, hasta que llegas a la mesa a comer y entonces sí puedes quitarte los guantes. En cuanto al pelo, esto es una cosa complicada en las películas y que casi siempre se hace mal, porque durante muchos periodos de la historia de la moda estaban de moda peinados que ahora no consideraríamos nada atractivos, pero sí que es verdad que en este momento están cambiando muchísimo los peinados. Estamos saliendo del periodo eduardiano que tenía peinados bastante elaborados y haciendo lentamente la transición
hasta el bob de los años 20. Pero algo que está muy bien hecho es que casi todas las mujeres de la película llevan el pelo recogido. Esto era lo normal en ese momento, el pelo suelto no se llevaba casi. Esto se debía a que al entrar en la edad adulta, las mujeres empezaban a recogerse el pelo para salir en público. Por ejemplo, las mujeres de primera clase hubieran empezado a recogerse el pelo después de su puesta de largo, de su presentación en sociedad, y las mujeres de segunda y tercera clase hubieran empezado a cogerse el pelo en los últimos años de su adolescencia. Esto simbolizaba el cambio de niña a mujer y la diferencia en cómo se tenían que comportar en sociedad una vez siendo mujeres. Y también esto es el gran igualador, por así decirlo, porque recogerse el pelo es algo que es gratis y lo pueden hacer tanto las mujeres ricas como las mujeres pobres. Por eso vemos a todas las mujeres de una clase y otra con el pelo recogido y solo vemos con el pelo suelto normalmente a niñas. De hecho, cuando se ve a una mujer adulta con el pelo suelto se nota que está hecho adrede. Es decir, se nota que fue una decisión del director. ¿Y por qué se nota? Pues por ejemplo, porque esto lo vemos casi siempre en Rose cuando está en un momento de rebelarse. Cuando está siendo rebelde, Rose siempre lleva el pelo suelto, o cuando está sufriendo. Por ejemplo, en la escena del casi suicidio, todo esto son escenas en las que Rose lleva el pelo suelto y claramente simboliza un poco su inconformidad. Y claro, tiene que ver con su rebeldía contra la clase social a la que pertenece y las expectativas sociales que se le están imponiendo por ello. Otra de las escenas en las que vemos a una mujer con el pelo suelto es el momento en el que se está hundiendo el Titanic. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque el Titanic empieza a hundirse de noche, y creo que se hundió más o menos a las 2 de la madrugada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el momento del choque, mucha gente ya estaría en su habitación preparándose para ir a dormir. Tiene sentido que las mujeres que salían de su habitación corriendo para intentar salvarse, tuvieran el pelo suelto y no se molestasen en volver a cogérselo, a salir a intentar sobrevivir un hundimiento. Otra cosa importante de la que hablar, por supuesto, el corsé, porque en Titanic hay una escena mítica en la que Ruth, la madre de Rose, le está poniendo el corsé a Rose. Y yo sé que mucha gente va a esperar que a mí esta escena no me guste, porque además se nota que se lo está apretando mucho. Y claro, yo como defensora del corsé, sabiendo que el tight lacing, que era la práctica de ceñir demasiado el corsé para alterar la forma natural del cuerpo, no se hacía casi, muchas veces juzgo esas escenas. Pero una vez más, esto es otra cosa que tiene sentido en esta película, por varias razones. Una, para empezar, es que Rose pertenece a la clase social más alta. Y como muchas veces he dicho, el tight lacing era algo que solo lo practicaban modelos, actrices o mujeres muy ricas. Mujeres que sabían que no iban a tener que utilizar su cuerpo para otra cosa que no fuera enseñarlo. Que a lo mejor esto era el 1%. Pero entonces tendría sentido que se esperara de Rose que fuera tan apretada. Este es un momento que, gracias a la influencia del naturalismo que viene de gente como Paul Poiret, que lo he mencionado antes, se ve que las mujeres más atrevidas de la sociedad están dejando incluso de llevar los corsés de antes. Están llevando una corsetería mucho menos rígida. Pero claro, Rose, perteneciendo a la clase social a la que pertenece, no puede no llevarlo. Y se puede ver como esto es un símbolo de la madre de Rose intentando hacer que Rose se conforme al rol que se le ha asignado. Y una vez más, yo sé que esto está hecho adrede por lo bien que está hecho todo lo demás. Incluso en el tema de la ropa interior de Rose, vemos que lleva todo como lo tiene que llevar. Si le prestamos atención al corsé, vemos que está ya llevando el corsé un poco más relajado, un poco más plano, que empezaba a llevarse en 1910, en contraposición a los corsés tipo S o los corsés de cintura de avispa que se habían puesto de moda en la época eduardiana. De la misma forma, vemos nada más empezar la película que Rose lleva calcetas con normalidad, cosa que en ese momento cualquier mujer hubiera hecho. E incluso vemos que por el día puede llevar cosas más claras y luego por la noche sí ponerse unas calcetas más oscuras. De la misma forma vemos que Rose lleva una capa entre el corsé y la piel. Entonces todas estas cosas, con la contraposición de la escena del tight lacing, en esta película hacen ver que el tight lacing está representando algo y está contribuyendo a la trama. No está utilizado como en otras películas como un método sensacionalista para trivializar la opresión que sufría la mujer en el momento, ni como un recurso humorístico. En cuanto a otros accesorios, como por ejemplo las joyas, vemos que se han hecho reproducciones del momento y que las mujeres normalmente llevan joyas en set, es decir, que combinan entre ellas. Con los zapatos pasa lo mismo, vemos que son reproducciones de otros del momento. Una cosa que contribuye mucho a que me guste tanto cómo se ha hecho la moda en la película es cómo va la tercera clase, es decir, la gente más pobre. Porque vemos que están reflejando más la realidad económica del momento. Es decir, sí, obviamente la gente de primera clase era gente real, pero constituían una minoría de la sociedad. Mientras que hoy en día la mayoría de la gente, como yo misma, irían en segunda o en tercera clase. Entonces, en gente de tercera clase, por ejemplo, vemos cosas
que son más acordes a cómo ahora nosotros nos vestimos. Por ejemplo, vemos el contraste entre las personas de tercera clase, que siempre van llevando más o menos lo mismo, y Rose, que tiene un conjunto para cada día del viaje. Claro, en este momento no había moda rápida. Tú no te podías comprar 4 conjuntos por poco dinero. La ropa era algo que costaba mucho hacer y por tanto costaba mucho conseguirla. La gente más rica tenía muchos conjuntos para presumir, como Rose. Pero la gente más pobre tenía ropa que le duraba toda una vida. Y tenían cosas un poco más arregladas para ocasiones especiales. Entonces, claro, es normal que veamos a gente de tercera clase repitiendo ropa muchísimo. De la misma forma, por ejemplo, vemos que hay gente de tercera clase, como esta señora, que llevan peinados o incluso siluetas un poco pasadas de moda. Esto tiene perfecto sentido porque si tenemos en cuenta que es 1912 en el momento del Titanic y que esta mujer tiene 2 hijos pequeños, podríamos suponer que ha sido joven durante la época eduardiana. Y vemos que su ropa, que seguramente es de hace bastante años, está en consonancia con esa silueta, más que con las siluetas más holgadas que lleva Rose, que acaba de volver de Europa y habrá pasado por todas las tiendas de los diseñadores más importantes. De igual manera vemos que los hombres de tercera clase repiten muchísimo ropa, tienen colores bastante apagados, colores que están elegidos menos con intención de presumir y más con la intención de tener funcionalidad, porque son ropa en la que esta gente va a trabajar. Por ejemplo, cuando vemos a Jack vestido de primera clase, no hace falta tener una licenciatura para darte cuenta de que Jack, con el tipo de vida que tiene, no podría mantener eso tan blanco en su vida. Además, vemos muchos inmigrantes irlandeses. El chaleco, los pantalones, las camisas, con los tirantes, las gorras, lo que luego, en unos pocos años, iría desarrollándose cada vez más hasta llegar al estilo Peaky Blinders. Y ya para concluir, lo único que voy a decir que está mal, porque está mal, es el maquillaje. Pero aquí tengo que hacer un inciso. Es muy posible que esto se hiciera posta. Es algo que se hace muchísimo en las series históricas y en las películas históricas en general. Porque claro, los públicos actuales estamos acostumbrados a otros arquetipos de belleza. Si tú tienes que hacer una película en los años 90 en la que desde el primer momento que tú enseñas a tu personaje principal, todo el mundo tiene que quedarse como ¡oh Dios, qué diosa! No la puedes maquillar como si hubieran maquillado las mujeres hace 80 años, porque para los 90 las cosas que estaban de moda en la década de 1910 eran cosas de abuela, de museo. Y entonces lo que pasa con el maquillaje es que se hace intencionadamente moderno, para que el público actual pueda apreciar ese tipo de belleza que se está queriendo demostrar. Esto se ve muchísimo en el maquillaje de Rose, claro, que es el personaje que más tiende a maquillarse y del que más queremos ver como esa belleza, ¿no? Si nos fijamos bien en el maquillaje de Rose, cejas muy finas pero oscuras, una cara muy mate y contrastando con unos labios o rojos o tirando a tonos marrones, se ve claramente que el tipo de maquillaje que se está siguiendo es el maquillaje de los 90. De hecho, es que la propia Kate Winslet va muchas veces a las alfombras rojas de sus películas durante este momento con el mismo tipo de maquillaje que llevaba en la peli. Y esto es lo que muchas veces veremos en las películas históricas que se hace malintencionadamente. Porque lo que se está buscando hacer es encontrar un nexo de unión entre la belleza del momento y la belleza hoy. Porque lo que entendemos como bonito o no es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema del Titanic y su moda. Si os ha gustado el vídeo, comentad, dadle a like y compartidlo para que lo vea más gente. También si queréis que haga reviews de otra cosa, dejádmelo en comentarios y nos vemos la próxima vez con más historia de la moda.